Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por este contacto. Por favor, a ustedes. Bueno, se está hablando del costo fiscal para el gobierno nacional, de que lo va a vetar porque la fuente de financiamiento que decía el proyecto no logra cubrir el total de lo que significaría aumentar las jubilaciones, el bono y demás. Pero no estamos hablando tanto de cuál es el beneficio verdadero que tendría el jubilado en caso de que el presidente no lo vetara o bien el Congreso lo insistiera. Tema aumento de jubilaciones y tema aumento del bono. ¿Qué pasaría con esas dos cosas? Bueno, hoy tenemos, la realidad es que tenemos un aumento mensual que está atado a la inflación y que significa, en especial para las personas que cobran la mínima y para las personas que cobran la PUAM, un ingreso de 310.000 pesos para la mínima y 247 para la PUAM y un bono Sí, de 70.000 pesos. sí. El aumento aprobado por ley no es alto, o sea, en realidad la jubilación mínima aumentaría a 300, es un 7.2%, 7.2, claro. o sea, en realidad para el jubilado y para el bolsillo de cada uno de los jubilados, el aumento no es significativo en cuanto a respecto de la canasta básica y de los gastos que tenemos. ¿Qué Claro. pasaría si vetan la ley? Bueno, el aumento seguiría siendo hoy el aumento de jubilaciones y pensiones. Recuerden ustedes que está hecho por decreto, no hay una ley de Sí, jubilaciones con la que sepamos cuánto va a ser el cálculo, qué es lo que toma el Estado, el índice de la inflación atrasado, no es el índice del mes corriente ni del inmediato claro. anterior, y con eso establece el aumento. Que también tenemos que ver cómo se calcula la inflación hoy por hoy, cuáles son los Mm, índices que tenemos en cuenta, esto se está charlando mucho también, cuando calculamos la inflación, los índices de aumento de servicios, que es lo que por ahí los ciudadanos hemos tenido el mayor aumento en estos últimos años, no se toma con una importancia de haber sí, pasado de un aumento, con un aumento de la luz o del gas o claro. de servicios comunes realmente importantes. Entonces, cuando vamos a medir el aumento real de la inflación o el aumento real de la canasta básica, lo cierto es que el 1.5%, el 1.1% que aumentan las jubilaciones, no alcanza a cubrir Claro. el aumento De real hecho, del día a día. doctora, la otra vez veía un informe, por ahí voy haciendo zapping y voy cambiando de algunos canales a Sí, otros, y veía el Destape Web donde presentaba un informe donde lo citaban a Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, donde la sí, diferencia por actualizar lo que es la encuesta, el hábito de consumo, de la encuesta del 2004 al 2018, que es el que utiliza para IPC y para canasta, podría llegar a ser hasta de 17 puntos. Es decir, que a los jubilados se le está, por decirlo de una manera vulgar, se le está comiendo 17 puntos de aumento que deberían tener, si eso fuera real. sí, en realidad, si nos podemos hablar hoy, nosotros tenemos de hace un par de semanas un Sí, fallo muy importante, que es el fallo Navarro, que sacó aquí el juzgado federal, sí, donde se les reconoce la pérdida de adquisición de los jubilados, que en realidad en este último tiempo sí se podrían calcular en 17%, pero si nos vamos al 2000, al 2020 o al 2018 a la fecha, estamos hablando de arriba del 45% de pérdida de poder adquisitivo de los jubilados respecto del gasto de vida. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el cálculo se hace respecto de cuánto necesitaba un jubilado en el 2018, por ejemplo, en el 2020, para cubrir su canasta básica, y cuánto está necesitando hoy, y en ese sentido se calcula la pérdida del poder adquisitivo. Sabemos que el año pasado también hubo una ley que fue vetada por el presidente, sí, donde se le reconocía el aumento a los jubilados de ese 8% que en teoría había quedado desfasado entre enero y febrero, y que también fue vetado y no se actualizó, digamos, el monto de la jubilación para jubilados y pensionados, pero que en realidad tampoco cubría la pérdida real existente desde, podemos decir, desde la pandemia o desde la claro, suspensión por decreto de la ley de movilidad anterior a la fecha. claro. Así que sí, es cierto. Hoy los jubilados están teniendo una pérdida que ni siquiera esta ley que fue aprobada alcanzaría digamos, Claro, organizar de alguna manera o a reconocer claro. para darle al jubilado
el mismo poder adquisitivo, la misma posibilidad de cubrir los medicamentos. Por ejemplo, sabemos Sí, que por supuesto. la mayoría de los jubilados tiene PAMI. Dentro Claro. del PAMI, muchos de los medicamentos que eran reconocidos como gratuitos o que tenían una cobertura del 70% han sido quitados de las prestaciones. Entonces, la canasta básica real del jubilado hasta subió más que la canasta de cualquier persona que Claro. no tiene ese gasto diario o esa ingesta diaria de medicamentos. Claro. Entonces sí, Se entiende. realmente el aumento va a ser alto. Claro, es Debe- insuficiente. de además. vetarse la ley, que entiendo que va a ser así por cómo se ha manifestado el presidente y cómo vienen ratificando todos los voceros presidenciales. ¿Qué le queda al jubilado? Bueno, ir por la justicia, es decir, hacer una revisión de la fecha de la jubilación, de cuáles han sido su esfuerzo contributivo, es decir, cuánto han sido sus aportes, cómo ha aportado, y en ese sentido hacer un cálculo para ver si corresponde hacer un pedido de reajuste o plantear la inconstitucionalidad de la ley de movilidad anterior para que la jubilación realmente se aumente. Claro. Recuerden ustedes que estamos hablando de la parte no más vulnerable, pero dentro de las más vulnerables de nuestra sociedad. Los Claro. niños y los adultos mayores, por supuesto que están en un estado de vulnerabilidad mayor, que al momento de fallar la justicia lo tiene en cuenta y tiene que aplicar la perspectiva de cómo hace esa persona pasiva, es decir, que no tiene posibilidad de tener otro ingreso porque ya no está en condiciones de trabajar, para subsistir o para cubrir sus necesidades básicas. Doctora, apelo a su capacidad de resumen, tengo ya el boletín que me piso los talones. Usted mencionaba que claramente no lo va a vetar el presidente, no sé si lo va a poder insistir el Congreso, hay muchas probabilidades de que no, pero si se va a la vía judicial, ¿no? ¿Cuál es el plazo de demora que tiene un jubilado para cobrar ese resarcimiento de lo que ha perdido? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestra justicia, la verdad que los tiempos se están acomodando, se están acelerando, hay diferentes tipos de planteo, depende de cada jubilado en particular, de eso también va a depender, pero nosotros siempre estamos presentando la demanda con el debido cálculo de reajuste, esa demanda va a tener una sentencia y después se va a tener que hacer una ejecución de esas sentencias si es que el Estado no cumple, que hay desde el año pasado una disposición del Estado de que las sentencias más nuevas, sobre todo, dentro de los 120 días se deberían pagar. Bien. O sea que los tiempos están acelerados de alguna manera. Claro. Pero bueno, por supuesto que no es una resolución inmediata, porque significaría sí o sí pasar por una etapa judicial. Claro, se entiende. Doctora, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Hablamos con la abogada previsional Julia Chara.